Buenas noches o buenos días o buenas tardes, depende a la hora que estén viendo este video. Seguimos con esta sección que es entrevistas para sentarse y escuchar. Hoy cambié el look. Querías mantener la boina que tenía puesta las veces pasadas, pero la verdad hoy no la encontré, no sé dónde la dejé y tenía que grabar, así que decidí cambiar, disculpen. Eh, y hoy vamos a tener una entrevista hiper interesante, así como la semana pasada hablamos con una de las voces más escuchadas, más reconocidas en México. Y vamos a hacer lo mismo con Colombia. Y vamos a poner una entrevista que hice ya hace muchos años con Miguel Forero, quien es considerado uno de los padres de la ufología de Colombia. Una persona muy interesante que durante las décadas del 60 especialmente empezó a investigar el fenómeno ovni, lo continuó en las décadas siguientes. Y bueno, yo lo conocí justamente, lo conocí en los mismos días que hice la entrevista que presenté hace unos días con Eduardo Russi, con el controlador aéreo, para hablar de un caso, y después lo entrevisté para hablar de su mirada sobre el mundo de la ufología. Así que si les parece bien, los invito a sentarse, a relajarse y a escuchar la próxima entrevista. No se olviden de, si les gusta, compartir, recomendar el canal y suscríbanse. Cuantos más seamos, más grande se hace la comunidad, más comentarios se intercambian, y creo que esos comentarios, esos planteos es donde todos nos enriquecemos. Bueno, vamos a la entrevista. Tu Hola. nombre y profesión. Yo soy Miguel Roberto Forero García, soy periodista e historiador desde hace algún tiempo. Perfecto. Ufología. Pero la ufología es el nombre de una sigla norteamericana eh, que le quitaron el nombre de ufología, que es lo mismo que omniología, cualquiera. Es un nombre muy particular que de acuerdo con las siglas mm, de la palabra la han interpretado en diferentes formas. La ufología fue término completamente norteamericano. ¿Y qué es? Bueno, es el estudio de los UFOs. ¿Qué son los UFOs? Es el parónimo de objeto volador no identificado. Y yo sigo con esa tónica de preguntas. ¿Y qué son los objetos voladores no identificados? Los objetos voladores tienen dos significados muy curiosos. Para los charlatanes de oficio y para la gente que no investigan, sino que quieren probar sin tener las suficientes pruebas y constancias la existencia de naves extraterrestres que vienen de otros planetas, de otras dimensiones del cosmos, más allá de la Vía Láctea. Nosotros, la Tierra, que es un planeta pequeño, insignificante, es la punta de un alfiler en la Vía Láctea. Hay otros sistemas solares más grandes, más interesantes por descubrir. Entonces han debido tener en cuenta eso, ¿no? Ellos dicen, de allá vienen gentes a visitarnos y quién sabe cómo serán, y es esto y es aquello. Ya realmente las personas que hemos cogido esta cosa en otro plan de seriedad, de investigación, de escuchar a las gentes, de medir su nivel mental, psicológico, si se quiere, estamos más en lo cierto. No dudamos que eso puede existir, pero no lo podemos reafirmar completamente porque nos faltan pruebas científicas. Estamos al azar de lo que debemos recibir de otras personas y someterlas a un examen juicioso, lo que dice, ante testigos, etcétera, etcétera. ¿Y en torno a este tema se ocultan pruebas? Pues debe haber pruebas completamente secretas. Yo hablaba con el doctor Hynek de la NASA, astrónomo de la NASA, autor del libro azul, por ahí en el año 47 o 48, a raíz de que Kerner Arnold descubre en un vuelo de Washington, en el estado de Washington, sobre el monte Rainiero, yendo en su avioneta, él era un comerciante, un particular que iba para alguna población de ese sector, y de pronto se le presentan 5 o 6 naves que las ve volar delante de la avioneta que llevaba y que tienen la forma como de un plato, decía. De ahí se habló de los platillos voladores. Y después se comenzó a tejer en los medios americanos una serie de avistamientos y vino la palabra UFO, que es en el idioma inglés es eso, objetos voladores no identificados, pues no están identificados.
Ese es el origen de la cosa. ¿Cómo llega a estos países latinos? Pues nos llega la correspondencia, nos llega la prensa. ¿Y cómo le cuento? El doctor Heineck, a quien yo, astrónomo de la NASA, lo invito a que dicte conferencias aquí. Ha escrito años antes el libro azul en que niega totalmente esta cosa. No, eso no existe. El gobierno americano no tiene secretos porque eso no existe. Aquí nos dijo lo contrario. Creo que Antonio Laceras, el argentino, discutió con él en público porque él sí le refutó, ¿no?, lo que anteriormente él sostenía como una gran verdad revelada y ahora estaba rectificando esa posición. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es una de mis hipótesis para empezar a trabajar en estos temas, y es que hay 8 o 9 gobiernos del planeta que hace algunos años empezaron a desclasificar informaciones relacionadas a incidentes ovnis. Esos países están Inglaterra, está Francia con el informe, se me fue el nombre ahora, bueno, y está Brasil también entre ellos, y también está Chile. Que para mí como una cosa muy interesante, porque son archivos que estuvieron clasificados por años y de golpe los dan a conocer. Entonces, eso significa, sin lugar a dudas, que esos archivos, alguien decidió investigar ese tema y alguien decidió que la población no debía saber a las conclusiones que habían llegado. ¿Qué reflexión le causa a usted esto? Mira, hay cosas curiosas. En España, por ejemplo, volviendo al Antonio Rivera, y hay otro investigador muy interesante que hablan sobre eso. Y Antonio Rivera, por ejemplo, traza las líneas ortodrómicas. ¿De qué se trata eso dentro de la ufología, llamémoslo así? Simplemente los sitios por donde pasan estos aparatos a determinadas horas, en determinadas velocidades y determinadas épocas, en el invierno o en el verano, en el otoño. Él se encarga que en Francia se digan todas esas cosas, que se establezca. Y hay una línea especial de 3 ciudades que no recuerdo el nombre en el momento en Francia, en que se sitúa la investigación y las comprobaciones. Las comprobaciones, desde luego, orales de las personas que ven, de los testigos presenciales de la cosa, pero la prueba científica del aparato, viendo o midiendo o pesando las cosas que están ocurriendo, no existe. El Área 51, por ejemplo, en los Estados Unidos, que dijeron que había caído medio accidentado un ovni en la parte del desierto de Arizona y que habían venido las autoridades y que habían sacado a unos extraterrestres diminutos, pequeños, unos fetos ahí, y que se los habían llevado. Eso corrió mucho tiempo y hubo especialistas que hablaron de eso y el gobierno americano nunca ha dicho no ni ha dicho sí. Eso no le interesa al gobierno americano, el gobierno de la primera potencia del mundo. Ya ve usted, actualmente tienen problemas más graves que los ovnis, que es el problema económico. Entonces eso se diluye. Los ovnis han perdido vigencia porque los han explotado en forma tan sumamente ordinaria, tan antitécnica, inverídica, que ya la gente no le para bolas. Aquí ahorita podría pasar 3 horas, nos quedaríamos aquí mirándolos, pero no nos vamos a admirar, porque ya entendimos o sabemos mucho de eso. Cierto o no cierto, pero corrió la noticia, ¿no? Esa es la posición de los otros. Recién hablaba de estas líneas de Francia, que creo que se llaman las líneas de Babic. Si podríamos hablar un poquito más de eso. Bueno, Antonio Rivera tiene las líneas de Babic, y como le digo, son unas líneas que trazó él mediante investigación y están en uno de los primeros libros, yo lo poseo. Hace rato dejé de leerlo. Y hablé con las líneas ortodrómicas. Son mediciones de acuerdo con los testimonios de las personas. Es Babic, Bayona, Vichy, no sé qué, exactamente. Entonces él habló con los señores de Bayona. ¿Cuándo vieron ustedes? Pasaron tal día. ¿A qué horas? Las 18:50 en tiempo de verano. Entonces él iba anotando. Fue un trabajo largo, dispendioso. Y entonces hizo la línea Babic, que es una cosa, pues dentro de las posibilidades investigativas de la época. Y las actuales tal vez no. No hay comprobación instrumental. Un segundo. ¿Tenemos? Vamos. Bueno. ¿Y cuál es la conclusión final entonces de las líneas de Babic? No, pues las líneas de Babic, como le explico, son unas construcciones
unas observaciones de un individuo metido en esta clase de estudios, en que él, de acuerdo con los testimonios de las personas, va estableciendo el camino, la vía, el horario, las frecuencias de aparición de aparatos, etcétera, etcétera. Pero como le digo, no hay nada instrumental, no hay una prueba que completamente a base de que un aparato nos mida la velocidad, no, es lo que cuenta la gente, la apreciación personal de los individuos. Naturalmente un trabajo muy serio, desde luego. La línea Babic. ¿Y qué opina usted? Hace rato hablábamos de von Däniken, sin nombrarlo ahora en la entrevista, no me interesa nombrarlo, pero con todas estas teorías que plantean tanto interrelación con seres extraños en las culturas originarias de América Latina. Las culturas mesoamericanas, en México, por ejemplo, está el astronauta de Palenque, que es una lápida que muestra una serie de instrumentos muy primitivos, muy a la manera como ellos los vieron y los transmitieron y los dejaron esculpidos en la piedra. Y está el tipo que maneja los comandos, etcétera. Esa es una prueba de que esos individuos que no tenían por qué estar sabiendo de esa clase de instrumentalización, dejaron un testimonio. Los mayas hablan mucho. Los chipchas nuestros tienen personajes que necesariamente tuvieron que venir de otro planeta o de otra civilización muy avanzada. Se decía, por ejemplo, que Bochica pudo ser uno de los miembros de una de las tribus judaicas, la tribu doceava, decimosegunda, que se vino por Arabia, que vino a Salala, que vino con unos individuos. Yo he tenido mucho que ver con esa historia de José Smith, el célebre mormón. Él cuenta que unas gentes se vinieron efectivamente, pero en una época muy posterior a la que estamos tratando, y atravesaron el Pacífico, y tenían un aparato, mire qué curioso, que se llama un aparato que era como una especie de transmisor de radio, que las divinidades iban orientando el viaje a través del desierto y la manera como debían proveerse de alimentos, de carneros, etcétera. Y que llegan a Salala y dicen, construyan un barco en madera de sicomoro y atraviesen el Pacífico, pero entonces ellos se entregan a la orgía y a la cosa y pierden contacto con la divinidad con un aparato de radio, y hágame el favor. Eso cuenta el libro de Mormón, y llegan aquí a lo que hoy es las costas del Perú, donde es el Callao, y crean una civilización extraordinaria. Por ejemplo, el manejo del eco para comunicarse de un sitio a otro sin las líneas telefónicas. Es una cosa sorprendente. Y cómo siguen ascendiendo hacia el norte y atraviesan un río muy grande, el Amazonas de hoy, que ellos lo llamaron el río de Sion, se llamaba. Y atraviesan y no encuentran la selva, porque hace 2000 o 2500 años no había selva, había llano completamente, potreros, pastizales. Y llegan a un departamento colombiano que se llama Boyacá, con capital Tunja. Y hay un pueblo cercano, a 10 o 15 minutos de ahí, que se llama Chivatá. Chivatá, óigame bien, Chivatá. Posteriormente tuve una entrevista con un sacerdote dominicano, un hombre de gran ciencia, que era experto en griego antiguo, griego dórico, ya muy anciano, el padre Santa María Puerto, si no me equivoco. Él hizo unas excavaciones y encontró los célebres ostracones de Chivatá, a 10 minutos de Tunca, y se puso a interpretar y a leer el griego antiguo. Es muy pocos los que no se han especializado en eso que pueden dar fe y razón de lo que tenían los ostracones, que son una especie de mucuritas de barro, ¿sí? Y encontró en torno a ellas, ¿no? Escritos posiblemente en el Tiesto fresco, salmos de la época del rey David, hágame el favor. Y entonces encuentran una palabra que en griego antiguo es Shivat, Shivat, y el pueblo, los naturales lo ponen Chivatá. Entonces mire usted cómo sí ha habido influencia de otras culturas completamente extrañas en las mesoamericanas y en el Perú. ¿Y qué son los famosos avioncitos de oro?
Los avioncitos de oro del banco que tiene aquí el Banco de la República en el Museo del Oro. Sí, señor, aquí en una población muy cercana, a hora y media de donde converso en este momento, está un pueblo y una laguna, no tengo en este momento. Guatavita, donde se encuentran y donde hay leyendas de que los naturales se impregnaban el cuerpo en polvo de oro que aquí sobraba. Aquí ha sobrado siempre el oro. Actualmente tenemos problema con el oro, las minas que se están explotando en forma clandestina. Entonces había oro para botar, todo el que quiera. El dorado, el célebre dorado de los conquistadores. Y antes de la época precolombina, Colón se vino tras de eso. Él sabía de estas tierras, bueno, etc. Entonces, ellos fabricaban, y lo curioso, lo interesante, es cómo podían modelar avioncitos y figuras completamente extrañas a su imaginación, a lo que veían, y cómo podían fundir el oro, que no es muy fácil de fundir. Pero hay explicaciones, que buscaron hierbas y buscaron procedimientos botánicos que les permitían flexibilizar la masa bruta de oro y modelar las cosas en oro. Los avioncitos que están aquí en la colección del Museo del Oro, que son interesantísimas. Allá hay aviones completamente, el perfil aerodinámico del avión, la cola, los alerones, etcétera, etcétera. Volviendo, yéndonos de la antigüedad a hoy, en los últimos años es como que en gran parte de América Latina empiezan a haber muchas denuncias de avistamientos. ¿Qué lectura se puede hacer? Bueno, yo lo que creo es una cosa, todos los días se oye, hay que aceptarlo, y la prensa a veces dice que en Zarzal, que en el Tolima, que en Boyacá, no hace mucho en Boyacá, en mi ciudad querida de Tunja, donde yo viví mucho tiempo, me llegó, y con fotografía, el cielo de Tunja, que habían visto ovnis, el cuento, todo el mundo ve ovnis, pero no hay ninguna prueba científica, únicamente lo que la gente dice, hay que creer. En Nopsa, otro pueblo adelante de Sogamoso, también ha habido avistamientos de ovnis. El alcalde, hoy gobernador de Boyacá, dice, ovnis aquí pasaron y no sé qué y tal. No dejan huella, no afectan a nadie, pasan simplemente. Perdón, ¿Ramiro es gobernador de Boyacá ahora? El gobernador de Boyacá es un doctor Granados. Él era alcalde, un alcalde muy progresista y un buen gobernador. Cuando era alcalde, yo le oí decir varias veces por radio, hubo ovnis, ayer pasaron por aquí, la gente los vio, un campesino, pero se limita a eso. No, yo lo entrevisté, hablamos muchísimo del tema, por eso no sabía que ahora era gobernador. Yo estuve en Nopsa haciendo Nopsa. Él es gobernador de Boyacá y persona muy apreciable. Yo no tengo el honor de ser ni amigo ni conocido de él. Sé que es gobernador y que es de Nopsa. Bueno, perdón, la pregunta era, ¿cuál es su interpretación de por qué hay tantos avistamientos? ¿Hay algo por venir? ¿La gente es más consciente? ¿Son los medios de comunicación de la gente que puede informar antes lo que ve y antes se callaba? ¿Por qué hoy conocemos una cantidad de avistamientos que hace 30, 40 años atrás no se sabía esta cantidad? Es que estamos en el anticipo de la enorme sorpresa, del gran fenómeno del próximo milenio centenario, que va a haber una comunicación exacta, necesaria, útil, ¿no?, de otros individuos de otros planetas posiblemente más avanzados que nosotros. Hay un libro, El Quinto Planeta, por ejemplo, que habla de esas cosas. ¿Por qué? Por la degradación de la Tierra, del medio ambiente. Nosotros estamos acabando con el agua, estamos acabando con los bosques. Este planeta está en camino de extinción. La raza humana tiene que desaparecer de este planeta en algún momento y tiene que irse para otra parte. Y es posible, estamos hablando de hipótesis, es posible que esas otras gentes que hoy nos están observando, que se vienen a través del espacio, y esta gente se está perjudicando, vamos a intervenirlos, están en ese plan, en esa anticipación. Pero va a llegar la sorpresa, ¿cuándo? No sabemos, 500 años, 200, ¿qué? Eso es imposible hacer una predicción exacta, pero ese es un fenómeno que tiene que darse. Y eso no es, hay leyendas del pasado que
que mucho, el quinto planeta, por ejemplo, volviendo atrás, fue un planeta que existió y se pulverizó en determinado momento. Debió haber una civilización muy poderosa, muy capaz. Deimos y Phobos, los dos satélites de Marte, ¿sí? Su nombre lo indica. Deimos como que es terror y el otro es sorpresa, cosa por el estilo, no me acuerdo en el momento, pero son anticipos de que algo pasó allá en Marte. Marte tiene agua, por ejemplo, se ha descubierto. Estamos poco a poco caminando hacia ese momento. Los gobiernos del mundo pues no tienen mucha preocupación por esas, tienen otras preocupaciones económicas, de guerra, lo que estamos viendo. ¿Y escuchó hablar alguna vez de esta teoría que dice que en realidad no son seres de otros planetas, sino humanos del futuro? Yo no creo en ese tipo de futurología. Tal vez en un viaje en astral, si yo lo pudiera hacerlo en astral, como muchas personas lo hacen para tener anticipos y pensar que estas gentes se están preparando, eso no, eso a nivel humano yo no creo en esas cosas, ni creo que los gobiernos estén interesados en este tipo de montajes. No tienen otros problemas muy graves para estar hablando de estas cosas. Es más interesante la parte económica, la parte bélica, etcétera, lo que está pasando en este momento en Siria, bueno, etcétera, etcétera. De manera que estas cosas distraen. Hoy día podemos decir que el asunto de los ovnis es una agradable distracción, un entretenimiento para los que investigamos, para los que hablamos con las gentes, para eso. Pero para el resto de la gente son motivo de charlatanería, de explotación y de mentiras. Bueno, y finalmente, si me puede contar lo que hablábamos hoy, que hablaban en realidad con Adriana, el caso de este piloto ciego, ¿cómo fue? No, este piloto es eso que he dicho. El tipo tuvo que sufrir algo. Eso no es el encabinamiento que sufre un muchacho que estaba ya volando en forma autónoma. Ya no llevaba al aro instructor, ya tenía horas de vuelo, 5, 6, 50, no sabemos. El tipo tuvo que sufrir algo. Algo pasó, algo pasó. El tipo se angustió, el tipo perdió el control. Y el tipo, creo yo que en las declaraciones, si no me falla el recuerdo, sí dijo que yo vi algo adelante, vi algo que me llamó, que me atrajo. Y que inmediatamente produjo ese desarrollo de una situación mental absoluta. El tipo se desorientó y comenzó a gritar, no quiero matarme, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Que sigue avanzando, pero el aparato, que hay que creer que fue un aparato de alguna procedencia y con seres completamente, no digo que inteligentes, porque no sabemos, no podemos medir la inteligencia con el rasero mental nuestro, pueden ser más avanzados o menos. Bueno, el cuento es que lo lleva hacia el aeropuerto y los señores controladores de la torre del aeropuerto internacional lo guían, vea señor, usted haga esto, haga aquello, y pudo aterrizar. Eso no fue un cuento, ese cuento es absolutamente imposible que un individuo vaya a hacer ese tipo de patrañas y de comedias en que estuvo su vida en inminente peligro. Ahora, el médico que estuvo inmediatamente se desembarca este señor, el médico del aeropuerto, sí, se dio cuenta que el individuo tenía una conmoción, que algo había pasado. Un individuo que se dedica a eso no puede prestarse a un juego, ni a una mentira, ni a una patraña. No lo hizo porque estuviéramos aquí dictando conferencias sobre ovnis. Esa es una coincidencia muy importante, sumamente interesante, que no se ha tomado en cuenta. El periódico El Tiempo al día siguiente, claro, publicó un artículo, como era la información escueta, ¿no?, verídica, etcétera, etcétera. Pero después todos los testimonios que yo recibo de las personas de que ven pasar la avioneta, que no hacía ruido de motor ninguno, que iban en una situación que no se le explican ellos, que están acostumbrados a que todos los días, que son vecinos del aeropuerto de Guaymaral, de las pistas de aterrizaje donde están las escuelas civiles de aviación, ellos no pueden sufrir un engaño. Y no era una persona, a mí llamaron 6 o 7 personas, campesinos, gentes que tienen sus conjuntos residenciales ahí. Me cansé de oír ese cuento que le estoy diciendo. Algo pasaba, algo, comillas, pasaba. Luego, eso no puede ser la comedia. Algo pasó y eso efectivamente es cierto. Y hay testimonios del asunto, testimonios de esa coincidencia. Ahí está el presentador
Y es una lástima que no no se haya podido conseguir a agentes que, por ejemplo, los oficiales de la Fuerza Aérea que estaban ahí, que hubieran podido hablar y que ellos se quedaron estupefactos. La jefe de prensa del Senado de la República. Era una cosa seria, no era una cosa no era un juego, no era una gana de sorprender, ¿no? Miguel, ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor y muy agradable haberlos conocido a ustedes. Y yo tengo pues una enorme simpatía por las gentes de las Argentinas, me encantan los tangos, los buenos vinos de allá, ¿no? Y las carnes. Me encanta verlos, jefe querido. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.